Dios siempre lo defiende. Y Pablo estaba consciente de eso. Por eso estaba reprendiendo a los hermanos, que no se burlaran de los demás, que no se aprovecharan de los demás, que no menospreciaran, que no hicieran acepción de persona. Discriminación. Había discriminación en el momento de participar de la cena del Señor. Miren, eso es el segundo problema que el apóstol trata con la iglesia. Con la iglesia. El verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. El verso 22. Mire lo que le dice Pablo. ¿Acaso ustedes no tienen casa? Allá deberían de comer. No vengan acá o no participen de la cena del Señor y se burlen de los demás. Coman allá. Coman allá. Por eso les está diciendo cuando dice, ¿por qué no tenéis acaso casas en que comáis y bebáis o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Miren, avergonzaban a los que no tienen nada. Digo, yo por esta cosa, por este caso yo no los voy a alabar. Por este caso yo no los voy a elogiar. Hermano, dos cosas. Tómenlo en esta mano. Divisiones, Dios no lo prueba. 2, discriminación, Dios no lo prueba. Avergonzar a los demás, Dios no lo prueba. Todos somos el cuerpo de Cristo. En el momento de participar de la cena del Señor, hermano, si tú tienes, hermano, gloria a Dios, porque lo tienes. Dios te ha bendecido, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Eso no te hace más que nadie. Tengamos mucho cuidado cuando participamos de la cena del Señor, porque Dios puede reprendernos por estos dos casos. Hermano, participar de la cena del Señor. Vayamos al 27. Vayamos al 27. Aquí hay algo tremendo. Hay algo que nosotros también debemos de hacer. El verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, aquí el apóstol manifiesta las consecuencias de participar de la cena del Señor en un malestar. En estos versos, el apóstol manifiesta, miren, las consecuencias de participar de la cena del Señor en malestar. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que vean la condición en que se encuentran cuando participan de la cena del Señor. Por eso dice, todo aquel que come este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Todos nosotros somos indignos de participar de esta solemne cena, en el sentido que somos indignos de la misericordia, de la bondad del Señor para con nosotros. No somos dignos, pero déjeme decirle lo siguiente. Sabe que al momento en que usted y yo recibimos a Cristo, reconocemos a Jesucristo como nuestro único Salvador, por la misericordia del Señor, por la bondad de Dios, Él nos hace partícipe de la sangre y del cuerpo de Cristo. Nos hace partícipe. Pero Pablo, ¿qué quiere decir en este verso? ¿Qué nos quiere decir cuando dice, cuando uno participa, come y bebe indignamente? Que somos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿O qué es lo que Pablo está diciendo a la iglesia
mire, si entendemos que nosotros llegamos a Cristo, Él nos perdonó, su sangre nos ha purificado, nos ha limpiado, ha perdonado nuestros pecados, nos ha purificado. Mire, todo eso ha hecho el Señor cuando venimos a los pies del Señor. Pero ahora aquí Pablo está diciendo, si participamos indignamente, vamos a ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sabe a lo que se está refiriendo el apóstol acá? A lo que él se refiere con estas palabras es a la conducta que los corintios se caracterizaban. Tenía una conducta no apropiada. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos llegado a los pies del Señor, Dios nos ha perdonado. Él en ese momento nos hizo partícipe de la cena del Señor. Pero todo eso, hermano, pero nuestra vida debemos de cuidarla. Debemos de cuidarla. Nuestra conducta delante del Señor. Mire, nosotros como hijos de Dios podemos pecar contra el Señor. Podemos pecar contra el Señor, pero que esto no prevalezca. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia. Que el pecado no prevalezca en nosotros. Que no prevalezca en nosotros. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Podemos arrepentirnos, podemos volvernos al Señor, podemos confesar los errores que cometemos. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Pero si nosotros, a pesar de conocer nuestra condición, nosotros participamos de la cena del Señor, ahí es donde Pablo dice que seremos culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahí es cuando yo participo sin tener conciencia. Sin tener conciencia del estado en que me encuentro, y yo participo de la cena del Señor sin arrepentirme. Ya tenemos la conciencia cauterizada y que ya no nos preocupa nuestra condición. No importa, yo tengo que participar de la cena del Señor. Ahí es donde está el grave error, y es de lo que nosotros debemos de tener cuidado cuando participamos de la cena del Señor. El Señor no está cerrando las puertas. El Señor abre las puertas para que usted venga y participe de la cena del Señor. Pero antes dice que debemos de arrepentirnos, confesar nuestros pecados, nuestras faltas. Hermano, todos, hermano, en cierto momento, en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos, en casa, afuera, podemos pecar contra el Señor. Podemos venir a la casa del Señor peleando, discutiendo, pero eso no significa, hermano, que no podemos participar. Si nos arrepentimos, podemos participar de la cena del Señor. Pero si a pesar de la condición yo participo, yo estoy, eso es participar indignamente de la cena del Señor. Eso es ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. El verso 28 dice, por lo tanto, miren, Pablo le da la puerta, le da una salida. Por lo tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo, miren, un examen. Es lo que nosotros debemos, miren, cuando usted y yo acudimos a la cena del Señor, deberíamos de hacerlo en una condición juzgada. Cuando nosotros acudimos a la cena del Señor, debemos de hacerlo en una condición juzgada. Venir y reconocer nuestros errores. Saber que hemos pecado contra Dios. No importa qué pecado hemos cometido. Lo que el Señor quiere ver es el arrepentimiento. Y Dios perdona nuestros pecados. Eso le está diciendo el verso 28. Dice, deberíamos de confesar
confesar. ¿Qué deberíamos de confesar? Nuestros pecados. Confesar, miren, deberíamos de confesar y abandonar nuestros pecados al momento de participar de la cena del Señor. Confesar nuestros pecados. Repita conmigo: confesar nuestros pecados y abandonarlos. Díganlo: y abandonarlos. Cuando yo digo abandonar, estoy diciendo que el pecado ya no más en mi vida. No, al momento de salir yo recojo lo mismo y me lo llevo. No es eso. Si usted vino a participar de la cena del Señor y tiene problemas con su esposo o con su esposa, hermano, puede hacerlo, pero antes se tiene que arrepentir, confesarlo, perdonar, decirle a su esposa: mi amor, ya perdóname, creo que estamos en un grave error, ya no debemos de hacerlo, pedirse perdón, arrepentirnos de eso, pero el problema o la situación ya no tomarlo, sino que ser una nueva persona. Mire, confesar y abandonar nuestros pecados. Deberíamos de restituirlo también, reemplazar todo eso que afecta a nuestra vida por cosas, hermanos, que van a edificar nuestra vida. Eso. Deberíamos de pedir perdón a todas aquellas personas a quienes hemos ofendido. Pedir perdón. Por eso, cuando se participa de la cena del Señor, siempre está el momento de pedirnos perdón, porque es necesario. Y si hemos ofendido, hemos hablado mal, hemos criticado, hemos murmurado contra el hermano, es de pedir perdón por el acto que se ha hecho, por el problema, por la situación. Hay que pedir perdón si hemos ofendido. Porque si hemos ofendido y participamos de la cena del Señor, y eso es hacerlo indignamente, y estamos siendo culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer: pedir perdón. En otras palabras, hermano, que cuando usted venga al Señor, deberíamos de venir en un buen estado. Nuestra vida, nuestra relación con el Señor. Comer y beber indignamente es comer y beber nuestro propio juicio. Mire, cuando no discernimos el cuerpo del Señor, cuando lo hacemos indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos acumulando juicio para nuestra vida. El Señor, hermano, es grande en misericordia, que Él perdona todo lo que nosotros podamos hacer. Examinarnos unos a otros, examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos es una necesidad, no es una opción. Examinarse usted mismo, examinarme a mí mismo, esto no es una lección, no es una opción, es una necesidad que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, porque participamos de la cena del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cerramos nuestros ojos.